Decir feliz día del Padre a todos los padres, una bendición poder estar en la casa del Señor en este día. Es un gozo poderles ver a cada uno de ustedes, aquellos que nos visitan. Quiero que se sientan como en su casa. La casa de Dios es su casa, ¿verdad? Y el Padre Celestial, a quien honramos y damos toda la gloria en este día, está muy contento de que usted esté en su casa en este día. No sé si usted ha tenido la oportunidad en este día para decirle: Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias a nuestro Padre, que también va a hablar en nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Así que bienvenidos todos, vamos a decirnos bienvenidos. Hay tantas personas, si digo un nombre me puedo complicar, pero hay tantas personas que están aquí en este día, que nos visitan, algunos que vienen por primera vez, algunos que regresan, y que es muy grato poderles ver nuevamente a cada uno de ustedes. Así que, ¿qué tal si nos decimos bienvenidos los unos a los otros? Mira que tienes a tu lado, que tienes atrás. Bienvenidos. El Señor está contento de que estén aquí. Es una bendición que estén aquí en la casa del Señor. Bienvenidos. Amén. Le invito a que busquemos en nuestra Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 27. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, a partir del verso 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué nos encontramos en este pasaje? Después de que el Señor alimentó una multitud de cerca de 20,000 personas, es decir, la Biblia nos dice que fueron 5,000 hombres, y pensamos obviamente también se contaban también las mujeres y los niños que habrían seguido. Era una multitud muy grande. El Señor los alimentó multiplicando 5 panes y 2 peces, de tal manera que sobraron una decena de canastas de comida. Y cuando los discípulos terminaron de servir a todas las personas y a todos los grupos de personas sentados de 50 en 50, llegó entonces la hora en que el Señor le dijo: váyanse ustedes adelante, vayan, crucen el mar. Recuerda por qué ellos habían llegado allí. No sé si recuerda el domingo pasado. Ellos estaban allí en ese monte porque necesitaban un break, necesitaban descansar. Y cuando llegaron se encontraron una multitud de mínimo 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, de 20,000 personas, por ejemplo. Ellos no descansaron nada. Entonces el Señor le dice: ya yo despido a la gente. ¿Cuánta gente tuvo que despedir el Señor? ¿Verdad? Yo despido a la gente. Regresen ustedes otra vez a la otra parte del mar de Galilea. Váyanse y sigan adelante a la otra parte del mar de Galilea. Yo me ocupo de la gente. Y después que despidió toda la gente, el Señor se fue a orar. Y en cuanto esas personas empezaron a navegar, ya era el anochecer, ya era el atardecer, ya se hizo de noche, y empezaron a navegar. Cuando llevaban unas millas navegando, empezó una gran tormenta en medio del mar. Olas altas, tempestad, viento contrario que impedía que ellos avanzaran hacia la otra orilla. Y así se desarrolla la historia que tanto nos enseña a nuestras vidas, sobre las tormentas que se levantan también en nosotros. Lo primero que nos enseña este pasaje que hemos leído es que el Señor está atento, Él no está ajeno, Él está al tanto de nuestras tormentas. Él no está ajeno a tus tormentas. ¿Alguien está pasando por una tormenta aquí hoy? ¿Alguien está pasando por una tormenta de cualquier cosa? ¿Verdad? ¿Alguien está pasando por una situación difícil? Que se lo pone en una situación difícil? El Señor no está ajeno a eso. Él está al tanto de eso. Mira el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quién mandó a los discípulos? El Señor. Vayan a la otra orilla, vayan. Y el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tal vez los discípulos en la barca en medio de la tormenta se preguntaron si Jesús sabía que ellos iban a pasar esa situación. Tal vez ellos pensaron eso. Fue Jesús quien los envió y no pasó mucho rato después de estar navegando que se formó el viento y la tormenta. Tal vez la conclusión de muchos era, Jesús nos mandó a una tormenta. Y él sabía que se iba a levantar la tempestad porque él sabe todas las cosas. La tormenta duró suficiente tiempo para que ellos pensaran y analizaran y batallaran en el medio del mar y trataran todo lo que pudieran para que se convencieran en el medio del mar que ellos no podían sobrevivir. De hecho, las personas que estaban allí, algunos eran pescadores en ese mar. Es decir, algunos eran expertos navegando en el mar. Algunos cuando navegaron, cuando pusieron la barca y dijeron vamos, estaban convencidos de que iban a llegar a la orilla sin ningún problema. No hubo una objeción, como cuando Cristo le dijo a Pedro echa las redes, no hubo ninguna objeción. Ellos dijeron sí, vamos. Ellos no sabían que la tormenta se iba a formar después que ellos se adentraran en el mar. Y aún estando en el medio de la tormenta, ellos no podían sobrevivir esta tormenta. Estaban temerosos, estaban preocupados. Por horas la barca estuvo en el mar, desde el anochecer, ¿sabes? ¿A qué hora anochece? Bueno, no sabemos qué momento del año fue, pero sí sabemos que fue que ellos salieron al atardecer, al anochecer, y estuvieron ahí hasta cerca de la cuarta vigilia, es decir, hasta cerca de las 3 de la mañana, ¿no? La pregunta de los discípulos pudo haber sido la misma que otros personajes del Nuevo Testamento se hicieron y también que nosotros nos hemos hecho. ¿Dónde está Jesús en medio de la tormenta? ¿Dónde estaba Jesús al anochecer de la primera vigilia? La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús en la segunda vigilia? De las 9 de la noche a las 12 de la noche. ¿Dónde estaba Jesús en la tercera vigilia? De las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Quiere decir, por horas ellos estuvieron en el mar con un viento contrario que no les permitía avanzar y es posible que tampoco les permitía retroceder. Déjame decirte, el reloj de Dios no es nuestro reloj, ¿no? El calendario de Dios no es nuestro calendario. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Los planes de Dios muchas veces no son nuestros planes y los pensamientos de Dios tampoco son nuestros pensamientos. Nuestras limitaciones no son las limitaciones de Dios porque Dios todo lo puede, pero Él está al tanto, Él está presente, Él sabe. Si tan solo nosotros miramos y pensamos, entendemos que Dios conoce nuestras tormentas, nuestra vida nos cambia a 180 grados. Jesús conocía perfectamente la condición de sus discípulos, porque al ser Dios hecho hombre, Él sabía todas las cosas. Él pudo ver lo que los discípulos estaban pasando. Y esto es un pasaje, vamos a Marcos capítulo 6, versos 47 a 48. Este pasaje demuestra en el Evangelio de Marcos la omnipresencia de Cristo. En Marcos capítulo 6, versos 47 a 48. Dice, y al ver venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Nos dice tanto ese pasaje. Nos está diciendo que el Señor vio de noche, a millas de distancia. Eso es algo que no podemos hacer, pero Dios lo puede hacer porque Jesús es Dios y Jesús puede ver nuestras situaciones cuando estamos en la noche, cuando estamos oscuros, cuando pensamos que nadie nos está mirando. Dios nos está mirando. Jesús vio a sus discípulos en el medio del mar de noche, en medio de una tormenta, y él quería, ¿qué dice el pasaje? Quería adelantarse.
Otros pasajes, otras versiones dicen que quería llegar primero que ellos, ¿verdad? Quería llegar a la orilla primero y esperarlos ahí en la orilla y decirle, ¡hey, ya estoy aquí! ¿No? Pero cuando él pasó, él vio que ellos estaban en esta agonía y él sintió misericordia y él fue hasta donde estaban ellos. ¿Sabe? El Señor quiere tratar con nuestras vidas. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, no fue rápido a sanarlo. Al llegar, ya Lázaro estaba muerto y lo primero que dijo su hermana fue, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. En nuestra vida, bueno, no somos muy diferentes a los discípulos también. A veces preguntamos, Señor, ¿dónde tú estabas? O ¿por qué esto pasó de esta manera? O ¿por qué actuamos de esta, por qué actuaste de esta manera? O ¿por qué permitiste esto? Miramos en nuestros calendarios con ansiedad, en nuestros relojes con desespero y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos al momento que lo queremos y en la forma en que lo queremos. Pero Dios tiene un tiempo, Él es Dios. Nosotros nos sometemos a Él y nos sometemos a su voluntad. Él es quien manda. Nosotros somos su siervo. Él no es nuestro siervo. No sé si tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Las tormentas de nuestra vida son como esa tormenta que enfrentaron los discípulos. Son situaciones que no te dejan avanzar, ¿no? Tú quieres llegar a la orilla, tú quieres avanzar, tú quieres pasar, pero de pronto se forma una tormenta, se forma un problema, se forma una situación que no te permite avanzar, que te asusta, que te amenaza, que te da miedo, que te impide ver las luces en la orilla, ¿no? Que van en tu contra. Cuando tú quieres avanzar, esas tormentas y esos problemas te hacen resistencia y te estancan. Dios no está ajeno a esas situaciones. Al contrario, Él está cerca. Cristo está intercediendo por ti, y está velando por ti, y Él hará lo necesario en el tiempo preciso. En Hebreos capítulo 7, versos 23 a 25, nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, así que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, velando por nosotros, y vive para siempre intercediendo por nosotros, viviendo por nosotros. Entonces el Salmo 46:1, que nos dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, se cumple perfectamente cuando creemos en Cristo. Él es nuestro amparo y fortaleza, y Él está intercediendo por nosotros en medio de las pruebas, porque Él está viendo nuestras pruebas. Pero nosotros necesitamos fe, que consiste en estar convencidos de quién es Dios y de lo que Dios hará en su momento. Mira, los discípulos recordarían una tormenta similar que se levantó en el mar cuando ellos iban rumbo a Gadara. En Mateo capítulo 8 nos encontramos que ellos iban a cruzar el mar, el mismo mar, iban rumbo a la región de Gadara, y de pronto se levanta una gran tormenta. No sé si ustedes recuerdan esa tormenta, los pescadores: ¿qué hacemos, Pedro? Tú que sabes pescar, ¿qué hacemos, Juan? Jacobo, ¿qué hacemos? Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Y ya cuando vieron que no podían y que se iban a hundir y que ya sí, se acordaron de que Jesús estaba dormido en la barca. Lo despertaron y el Señor levantó las manos y calmó la tormenta. Pero ¿y ahora quién vamos a despertar nosotros si Jesús no está aquí? Estamos solos, Él nos mandó y estamos solos, Él no está aquí. Y esa es la gran mentira que nosotros nos creemos muchas veces, que estamos solos. No estamos solos porque Él nos está mirando, no estamos solos porque su presencia está con nosotros, no estamos solos porque Dios es omnipresente. Aunque no lo veamos en la barca, Él está presente. Él está presente. A veces no estamos preparados para recibir la respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué creen ustedes que estarían pidiendo los discípulos en medio de la tormenta? ¿A quién estarían clamando? Dios,
Señor, ¿por qué nos enviaste en medio de la tormenta, verdad? Y de pronto se aparece el Señor. ¿Tú no estás llamando a Dios? Bueno, pues ya el Señor llegó, ¿verdad? Y cuando Él llegó, ellos meten un grito, ¿verdad? ¡Un fantasma! Y todo el mundo empezó. Hay un pasaje que dice que todos gritaron, que todos se asustaron, ¿ok? Todos se asustaron. La mayoría de nosotros no estamos listos para ver un ángel. Todos quisiéramos ver un ángel, pero si vemos un ángel gritamos. Si gritan ustedes cuando cualquiera le asusta, imagínense tú si ven un ángel. Estos discípulos estaban orando porque querían que Dios llegara y que los salvara. Pero ellos no estaban preparados para el encuentro con el Señor. No estaban preparados todavía. Nosotros nos puede pasar lo mismo. No nos damos cuenta, pero el Señor está ahí. No nos damos cuenta, pero está aquí, al lado nuestro. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que Dios permite nuestras tormentas con un propósito. Con un propósito. No solamente Él nos envía sabiendo que vienen tormentas, y no solamente Él está con nosotros en la tormenta, sino que también Él permite las tormentas con un propósito. El Señor es tan diferente a nosotros. Si hubiera sido yo, tal vez todo el propósito hubiera sido asustar a los discípulos en medio del mar. Me hubieran muerto de la risa cuando ellos gritaron que era un fantasma. Pero Dios no es como yo, ni como tú. El propósito no era asustar, era un propósito mayor. Era que ellos llegaran a conocerle verdaderamente. Ya estamos convencidos de que Jesús envió a sus discípulos sabiendo que ellos iban a enfrentar una gran tormenta en el mar. Bueno, esto nos hace pensar en cuál sería la razón por la cual Él permitió esa tormenta y la razón por la cual Él tardó en llegar. Porque no solamente es que Él los mandara a una tormenta y 20 minutos después apareciera y dijera, tranquilo, sea la paz, sino que es una situación en la cual Él envía a los discípulos, pero pasan horas y ellos pasan horas en la tormenta. Horas en una tormenta en el medio del mar pudiera compararse con meses, años de prueba en nuestras vidas. Hay veces en las cuales nosotros pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, pero Dios está al tanto. Dios está al tanto. ¿Recuerdan la razón? Ante las luchas que enfrenta la humanidad, todos los seres humanos hacen la misma pregunta. La respuesta estará determinada en nuestra fe en Dios y nuestro conocimiento de Dios. Inevitablemente, cuando escuchamos que algo malo pasa, lo que primero que pensamos es, seamos sinceros, ¿con qué propósito? No, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué a mí? Es lo primero que pensamos, ¿no? Pero la respuesta a esa pregunta va a estar determinada en cuánto nosotros conocemos a Dios y cuánta fe nosotros tenemos en Dios. Algunas personas al enfrentar las pruebas que llegan a su vida, lo que ellos concluyen es que simplemente Dios no les ama. Recuerda lo que dijo el Señor unos capítulos antes sobre aquel que escucha la palabra y la recibe con gozo, pero cuando vienen las pruebas de la vida, se aparta de la fe. ¿Verdad? Otros, sin embargo, llegan a la conclusión de que Dios no existe porque Dios no puede coexistir en medio de un mundo de maldad. Si Dios es perfecto, justo, santo y bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que exista maldad en el mundo? Nosotros sabemos la razón por la que existe maldad en el mundo, y no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Pero aquellos que entendemos y conocemos a Dios y que hemos caminado con Él, vemos que las tormentas no son medios para apartarnos de Dios, sino medios para acercarnos a Dios, con un propósito que siempre va a estar relacionado con nuestro conocimiento de Dios, con nuestro crecimiento espiritual y con la gloria de Dios. Vamos a Marcos capítulo 6, versos 51 al 52. Marcos capítulo 6, versos 51 al 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oye, mira, cualquiera hubiera pensado que los discípulos entendieron completamente que Jesús es el Mesías y el profeta que había de venir. Pero este pasaje nos dice que era necesaria una tormenta para que ellos supieran verdaderamente quién era Jesús.
Tenían hambre y no había comida. Eran miles y miles de personas. Se aparece un niñito con 5 panes y 2 peces. El Señor le dice, dame acá, mijito, ora por esos panes. Empiezan a salir panes y panes y panes y se empiezan a llenar cestas y cestas y cestas y cestas. La gente se llena la barriga, la gente tira las sobras, las echan en una cesta y todo eso que sobró, con 5 panes y 2 peces. Pero todavía ellos no entendían que Jesús era el Mesías. Marcos nos dice que los corazones de ellos estaban endurecidos. Y esto es sorprendente. ¿Cómo podían estar endurecidos los corazones de aquellos hombres que habían caminado con Jesús y que habían visto sus milagros? ¿Cómo podían estar endurecidos los corazones de aquellos que habían visto al Señor levantar las manos y calmar el mar de Galilea en Mateo capítulo 8? ¿Cómo habían estado endurecidos sus corazones después de ver la liberación de endemoniados feroces como los de Gadara, la sanidad de miles de personas, la multiplicación milagrosa de panes y peces? ¿Cómo podían estar todavía sus corazones endurecidos? Aún así, Marco dice que los corazones de estos hombres eran duros. El endurecimiento del corazón es una frase que se usa en la Biblia para hablar de la incredulidad, de la falta de fe. Hay diferentes grados de dureza, ¿verdad? Hay diferentes niveles de incredulidad. Tal vez recuerde a aquel padre que llegó desesperado pidiéndole al Señor que sanara a su hijo. Y el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él respondió, ¿cómo? Creo, ayuda mi incredulidad. Quiere decir que aunque él creía, aunque este hombre creía que Dios podía, que el Señor podía sanar a su hijo de un demonio, había un cierto grado de incredulidad en su vida. ¿Qué había logrado ese grado? ¿Qué había provocado ese grado de incredulidad en su vida? ¿Tú te has preguntado qué es lo que endurece el corazón humano? Ese padre había dicho que su hijo era endemoniado y padecía estas cosas de que era un niño. Ya tal vez era un joven. Habían pasado muchos años. Tal vez había luchado, tal vez había llevado al niño a médicos, a fariseos, a todo tipo de gente, y nadie había podido sanar. Y mientras pasaba el tiempo, el corazón de ese papá se iba endureciendo, la fe de ese papá se iba apagando, la esperanza en que Dios podía hacer algo se iba apagando, y de pronto se encuentra con el Señor y el Señor le dice, al que cree todo es posible. Y el hombre dice, Señor, yo creo, pero para serte sincero, tengo mis dudas. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso fue un acto de fe. También nosotros necesitamos decir lo mismo, padre que están aquí, madre que están aquí. Necesitamos decirle, Señor, dame fe. Porque lo que más necesitan tus hijos es tu fe. Necesitan más tu fe que el pan que le pones en la mesa. Que tengamos fe en Jesús no significa que todos tengamos el mismo nivel de confianza en Dios. Todos necesitamos en nuestro andar con Dios pasar por situaciones que nos ablanden el corazón. Se imagina que hay un medidor de dureza del corazón en la puerta y cuando las personas entren, 5, 6, 7, 4, 2, 1. No, eso no existe, obviamente. Pero Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe cómo tú llegaste aquí hoy. Tal vez tú llegaste aquí este día y el hermano dice, vamos a alabar a Dios. Y dice, ¿quién sabe cómo está tu corazón en este día? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ha endurecido tu corazón? La invitación es a que nosotros vayamos a los pies de Cristo y digamos como este Padre, Señor, yo he pasado por esto, yo he pasado por esto, yo he pasado por esto, yo he pasado por esto. Pero yo te pido que tú ayudes mi incredulidad, porque solamente en ti hay esperanza. Para estos discípulos no bastaba todo lo que ellos habían visto a Jesús hacer. Ellos necesitaban una tormenta. Necesitaban una tormenta. No es que el Señor disfrutaba la ansiedad y el dolor, la preocupación de la tormenta. No, no es eso. El Señor es amor y nos ama y es misericordioso. Claro que Él no quiere que pasemos por las tormentas y no quería que ellos pasaran por esa tormenta. Él quería estar con ellos. Él los invitó a descansar primero, ¿te acuerdas? Pero ellos necesitaban
ver a Jesús caminando sobre las encrespadas olas para poder confiar en Él. Hay muchos de nosotros que tenemos que pasar por ciertas tormentas para poder ver la mano del Señor. También Dios permite tormentas en nuestras vidas para que podamos creer. Mira, en Juan capítulo 6, verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces, dijeron: este es Moisés. Pero Moisés es un hombre. Moisés es un hombre. A Moisés no se adoraba, porque a los hombres no se adoran. Y Moisés había dicho: un profeta como yo, el Señor le levantará. Y entonces ellos llegaron a la conclusión, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, estos discípulos dijeron: oye, este era, mira cómo multiplicó los panes y los peces. Pero se requería más que un convencimiento de que Jesús era el profeta. Se requería doblar un poquito las rodillas y decirle a Jesús: tú eres mi Dios. Podemos pensar que Jesús es el Hijo de Dios, y podemos pensar que sí, que Jesús fue un buen maestro y todas esas cosas, pero hasta que no entreguemos nuestra vida completamente a Jesús, no hay una transformación en nuestro ser. Mira Mateo capítulo 14, versículo 33. Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y esa es una palabra mayor, ya reconocían que era Dios. Vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora entendemos, ahora estamos convencidos que tú no solamente eres un profeta que multiplicas el pan como Moisés hizo que descendiera pan del cielo, sino que tú eres Dios, porque tú has hecho algo que más nadie puede hacer en mi vida. No estoy diciendo que todos los problemas que enfrentamos son permitidos por Dios por motivo de la incredulidad. No quiero que me malinterpreten. Aunque este fue el caso de los discípulos, no siempre es el caso. El primer mártir de la iglesia, Esteban, no fue apedreado por su incredulidad. Todo lo contrario, sufrió por su fe en Dios. Pero aún en un caso tan duro como este, Dios estuvo con él. Y el Señor le fortaleció, y él pudo ver al Hijo de Dios a la diestra del Padre para fortalecerle, y su martirio sirvió como un testimonio para un joven llamado Saulo que estaba mirando la vida de este santo llamado Esteban, que se convertiría en el apóstol de los gentiles, porque nosotros hemos conocido el Evangelio. Pero en todos los casos, cuando Dios, que es amor, permite una tormenta en tu vida, Él la usa para tu crecimiento espiritual y para la gloria de Dios. Hay un propósito en cada tormenta. Hay un propósito en cada tormenta, sin excepción. José entendió esto. Este joven, después de ser vendido por sus hermanos, dado por muerto, separado de su padre, de su familia, él entendió esto. Cuando murió su padre y sus hermanos vinieron y dijeron: este hombre va a ser para vengarse. Mira lo que dijo José en Génesis 50, versos 19 a 21. Y le respondió José: no temáis. Y le dijo a sus hermanos: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Oye, como que tenía la herida, ahora es quien consuela a los que causaron la herida. Sí. Ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero ¿sabes qué? Esto era parte de un plan de Dios. Dios permitió eso, aunque Dios no estaba contento con mi dolor. Dios permitió mi dolor para darle vida a ustedes y a muchos otros pueblos. Eso también lo entendió el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos de Roma. En Romanos capítulo 8, verso 28,
donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Todas. No hay que dar la definición de todas. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero significa eso que no vamos a pasar por situaciones? Claro que no. Mira ahí mismo en Romanos 8, versos 37-39. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si alguien pasa muerte, eso no nos separa de Dios. Ni la vida, ni los problemas de la vida, ni los ángeles, ni la lucha espiritual que tenemos, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama, pero nosotros recibimos ese amor cuando creemos en Jesucristo. Si no tenemos si no recibimos ese Señor Jesucristo, el medio que Dios ha dado para manifestar su amor a nosotros estamos bajo la ira de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos en Jesucristo. Dios no quiere corazones duros, sino hombres y mujeres convencidos de quién es su Dios. Dios no quiere gente que esté pensando o creyendo en la buena suerte. Eso es una abominación delante de Dios. Que tengas buena suerte. Entonces el bien y el mal, el futuro depende de la suerte. ¿Quién es la suerte? ¿Sabes lo que decía el salmista David? Tú aseguras mi suerte. Si tú tienes a Dios, tú has creído en Jesucristo, tú eres afortunado. No, Dios no quiere corazones creyendo en la buena suerte. Dios no quiere corazones creyendo en la casualidad. Ay, qué casualidad. No. Dios quiere hombres y mujeres que confíen, que agradezcan a Dios y que aún en medio de la tormenta levanten sus manos y alaben a Dios y digan, yo creo en ti. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú eres, aunque no sé lo que tú estás haciendo, yo sé que tú eres Dios y tú vas a hacer algo. Dios quiere gente de fe. En tercer lugar, este pasaje nos habla de cómo el Señor ahuyenta nuestros temores. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 14 y vamos al verso 26 a 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de las tormentas, la verdad de Dios, la fe en sus promesas es lo que ahuyenta nuestros temores. Hace muchos años aprendí una frase que cambió mi forma de pensar. Y esta frase dice, el aguijón del dolor se quita cuando comenzamos a ver la mano de Dios en todas las cosas, aun cuando sufrimos. El dolor, ¿verdad? El dolor que produce el aguijón de nuestra prueba, se quita en el momento en que nosotros entendemos que la mano de Dios está ahí y que Dios está al tanto y que Dios está al control. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo se diría? Bueno, hay muchas naciones aquí, no puedo ponernos en esa, pero es como échale ganas, yo estoy contigo, ¿no? En medio de aquella tormenta, el único motivo para tener ánimo era la presencia de Cristo. Cristo estaba allí y eso era lo único que podía dar ánimo a la vida de esa persona. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero no hay otro lugar que tú puedas ir para encontrar aliento y fuerza. No hay otro lugar. Como alguien dijo, si miro el mundo, me desanimo, me desaliento. Si miro a mí mismo, me deprimo. Si miro a Cristo, tomo fuerzas. ¿Verdad? La fuerza y la confianza está en el Señor. De Él viene. Filipenses capítulo 4, verso 13, ¿qué dice? Mira, sé que se lo saben. Vamos a repetirlo a la 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo dijeron precioso.
pero lo dijeron todos mirando la pantalla. Vamos a quitarle un aquí. Ponme cualquier otra cosa, Juan 4:6, lo que tú quieras. Vamos a 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que repetir eso. Y tienes que creer eso. Y tienes que vivir eso. Eso Dios le dijo a una madre desesperada cuando pensaba que su hijo iba a morir en el medio del desierto, sin agua y sin comida. Y lo tiró debajo de un arbusto y se apartó para no ver cuando su hijo muriera. En Génesis capítulo 21, versos 15 a 18, nos encontramos a Dios hablando con Agar. Génesis capítulo 21, versos 15 a 18, dice: le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Cristianos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros tenemos el convencimiento de que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está mirando y el Señor nos está diciendo de la misma manera: no temas. ¿Recuerdan aquel hombre llamado Jairo que fue a buscar al Señor porque su hija estaba muriendo? En camino a casa del Señor llegaron la gente de su casa y le dijeron: no molestes más, maestro, la niña muerta. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor para Jairo? Marcos capítulo 5, verso 36. No temas, cree solamente. No. Jairo, no temas, cree solamente. El apóstol Pablo, en medio de una tormenta en el mar Mediterráneo, una tormenta que duró como 2 semanas, perdieron toda la esperanza, tuvieron que tirar al mar el propio trigo que cargaban, la comida, todas las cosas, tuvieron que tirarlas al mar, porque la barca no podía tener peso porque se hundía en medio de esa tormenta, una tormenta horrible, en el medio del mar. Y mira el mensaje que el Señor le da en Hechos capítulo 27. Versos 22 a 24. Hechos capítulo 27, verso 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo. 24 diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. ¿Cuál fue el mensaje? No temas. ¿Tú te has dado cuenta que en las tormentas, ya sea en las tormentas en el mar, en la Biblia, o en las tormentas que enfrentaron las personas en la vida, la respuesta de Dios siempre ha sido: no temas, no temas? Es como que Dios sabe que nosotros pasamos por tormentas. Como que Dios sabe la magnitud de la tormenta y sabe el peligro de la tormenta. Pero en medio de la tormenta, Él dice: no temas. Pero el único que nos puede decir a nosotros: no temas, y que traiga eso paz a nuestro corazón, es Dios. Porque mira, si yo estuviera en esa barca, imagínense que yo hubiera estado en esa barca, o que tú hubieras estado en esa barca, y de pronto el hermano me dice: pastor, no temas. Tú no sabes lo que puede pasar. ¿Verdad? Si mi hijo me hubiera dicho: no temas. Si el pastor Paul me hubiera dicho: no temas, ¿verdad? Tú no sabes el peligro. Tú me estás diciendo no temas porque estarás loco, ¿verdad? Pero si Dios me dice: no temas, Él es el que tiene el poder sobre las olas y sobre el mar. Él tiene el poder sobre el viento. Dios es el que nos dice: no temas. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de un médico, no es la palabra de un psicólogo, no es la palabra de un terapeuta. Es la palabra del creador de los cielos y la tierra, de quien tiene, dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese nos está diciendo: no temas. La pregunta es si vamos a creer eso o si no vamos a creer eso.
Si leemos ese verso con cuidado, o ese pasaje con cuidado, vamos a Marcos capítulo 6, verso 51. Marcos capítulo 6, verso 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaron. Él subió a la barca con ellos. Y cuando subió a la barca con ellos, entonces que el viento se calmó. ¿Dirá esto algo a nuestras vidas? Yo creo que sí. Siempre se ha dicho tradicionalmente que esta barca puede representar nuestra vida y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo y estoy seguro de que Cristo quiere morar en nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré y estaré con él y él conmigo. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu barca, Él quiere estar contigo en tu situación. Y a veces tú estás tan ocupado, ¿verdad?, sacando el agua, tirando el agua, el remo, que si la vela, y el Señor te dice: yo quiero, no temas, quítate que tengo que, ¿verdad? A veces le decimos así a Dios de una manera, ¿verdad?, porque estamos tan ocupados, tan estresados, tan en medio de la tormenta, que lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere es que tú pares y tú te des cuenta que el que tiene dominio sobre los vientos, sobre las olas, sobre el mar, es el Señor. Y la voz que tú necesitas escuchar es la voz dulce del Señor que dice: yo quiero estar en tu barca, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú creas en mí. No temas, no temas. Cristo puede calmar la tormenta que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Has escuchado la expresión se ahoga en un vaso de agua? ¿Verdad? ¿Quién se ahoga en un vaso de agua? ¿Quién no se ha ahogado en un vaso de agua aquí? ¿Verdad? Todos nos hemos ahogado, somos expertos en tormentas de vaso de agua. Todos hemos pasado por eso. Pero el Señor puede calmar nuestra mente, puede calmar nuestro corazón y puede demostrarnos que Él es el Dios que merece toda la gloria y que Él es el Dios que tiene el control sobre todo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Podemos leer desde el verso 8. Dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es un asunto del corazón. A pesar de nuestras tormentas, de nuestras luchas, si creemos en Jesús en nuestro corazón y creemos que Él es nuestro Señor y que Él murió por nosotros y lo confesamos, somos salvos. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un asunto del corazón. Muchas veces las tormentas que enfrentamos tienen que ver con nuestro corazón, porque a veces nos preocupamos por ciertas cosas que ni pasan, y donde único estaba no era en el vaso, era en el corazón. El único problema era en nuestro corazón y nuestra mente. Pero el Señor puede traer paz a ese corazón. Dios puede traer paz a tu corazón en el día de hoy. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, que si mi pensamiento persevera en el Señor, yo voy a tener paz. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Mira, si en el caso de los discípulos, vamos a practicar. Ya estamos terminando, ¿ok? Si tú ves a alguien ansioso al lado tuyo, está terminando, ¿verdad? En el caso de los discípulos, si ellos pensaban en la ola, estrés. Si pensaban en el viento, estrés. Si pensaban en la tabla media suelta que tenía la barca, estrés. Si pensaban en lo que estaba haciendo el otro, estrés. Lo único que podía traer paz era pensar que Dios estaba con ellos. ¿Por qué era eso? Por el carácter de Dios. Dice Isaías 26:4, el verso que sigue. Dice Isaías 26:4: confiar en Jehová perpetuamente. ¿Por qué?
Porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Hay una razón por la cual podemos confiar en el Señor en medio de la tormenta. Es porque en Él está la fortaleza de los siglos. En nadie más está esa fortaleza de los siglos. Entonces nuestros ojos deben perseverar en quién? En el Señor. En el Señor. Nuestro corazón, nuestra mente debe perseverar en el Señor. Pero esto es un acto de la voluntad. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, a veces cuando predico estoy mirando mucho para acá. Hagamos una seña para mirar para allá, ¿no? No sé si es algo que viene con la vejez, pero mirar es un acto de la voluntad también, ¿verdad? Donde tú miras, por ejemplo, si yo quiero mirar a la cruz, yo sí miro para atrás, miro a la cruz. Es un acto de la voluntad. Nosotros podemos estar mirando y enfocándonos en nuestros problemas y en nuestras luchas, pero tú puedes ejercer tu voluntad y tú puedes con tu voluntad confiar en el Señor. Tú puedes decir, no, yo no voy a escuchar esto, yo no puedo estar siguiendo, yo no puedo seguir pensando esto y aquello y lo otro. Yo voy a confiar en mi Dios y yo voy a agarrar mi Biblia y yo voy a leer la palabra de Dios y yo voy a alabar a Dios y yo voy a agarrar el YouTube y yo voy a poner una música cristiana para exaltar el nombre de Dios en medio de prueba. Es un acto de la voluntad. Hay muchas cosas que no vienen naturalmente y de manera espontánea. En medio de las más grandes pruebas, por ejemplo, el gozo no llega así espontáneamente como una palomita que viene. No, el gozo no llega así. El gozo se encuentra en el momento en que tú buscas al Señor. Por eso el apóstol decía en Filipenses 4:4, decía, regocijaos, es un mandamiento, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Está hablando a una iglesia que estaba pasando muchos problemas. Había persecución. Pero el apóstol le dice, ustedes pueden regocijarse. Y Dios quiere que tú ejercites tu voluntad al mirarlo a Él, que tú busques de Cristo. Por ejemplo, el día de hoy, yo no sé, a los jugadores de fútbol de aquí, había transmisión de fútbol por la mañana hoy, ¿verdad? ¿Estarán jugando algún equipo en el día de hoy con otro equipo? Pero si estás aquí es porque escogiste venir a adorar a Dios y a leer la palabra de Dios. Y no necesariamente en qué portería va la pelotica. Entonces es un acto de la voluntad que tú puedes ejercer. Necesitamos mirar a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, nosotros no venimos a Jesús solamente porque Él es Dios. Porque Él es Dios y nunca ha pasado por problemas. Como decía el escritor de Hebreo, venimos a Jesús porque Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros problemas, porque Él fue tentado en todo. Él fue probado en todo. En otras palabras, no vamos a ir a Jesús y decirle, Jesús, ayúdame porque yo sé que tú nunca pasaste por trabajo, ayúdame porque tú nunca pasaste por problemas. No es eso, sino que vamos a Jesús y ponemos los ojos puestos en uno que enfrentó la cruz, uno que pasó el sufrimiento de la cruz, pero diferente a todas las demás personas en la historia que enfrentaron la cruz. Jesús enfrentó la cruz con gozo. Mira lo que dice aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús sí sufrió, sí. La tormenta más grande en la vida de Jesús fue su cruz. Pero él sufrió esa tormenta con gozo. Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también tenemos que mirar a Jesús y tener el gozo puesto en Él, en quién es Él, en lo que Él nos ha prometido, porque Él pasó la más grande tormenta en su vida para salvarte a ti. La pregunta en este día es si nosotros conocemos a Jesús, es si nosotros hemos entregado nuestras vidas a Jesús, si ya le hemos entregado nuestras vidas y nuestros corazones. Tal vez tú vienes como aquel hombre que dice, sí, yo creo, pero
tengo tantas dudas. Ven a Jesús con tus dudas y dile: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué cosas te impiden que Jesús sea el Señor de tu vida? ¿Qué cosa es eso que te impide que Él sea el Señor de tu vida? ¿Será la incredulidad? ¿Será el amor por las cosas de este mundo? ¿Será el temor a la crítica? ¿Será una tradición? ¿Será el orgullo del hombre? ¿Qué impide que tú vengas a Jesús hoy y le entregues tu vida y le digas: aquí estoy? ¿O será que piensas que no estás en una tormenta? ¿O será que piensas que toda la vida es color de rosa? Todos nos hemos dado cuenta de la peor tormenta que enfrentamos es nuestro pecado. Y que nuestro pecado quiere hacernos perecer. Y que el enemigo tiene una lucha contra nosotros para que nosotros no conozcamos la verdad y para que nuestra barca se hunda al fondo del mar. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y Él está caminando delante de nosotros. Él quería adelantarse, ¿no? Pero Él está caminando delante de nosotros y se para en nuestra barca, se para en nuestra vida y nos dice: no temas, yo estoy contigo. La pregunta es si vamos a creer en Él o si no vamos a creer en Él. Hubo errores en estos discípulos. No reconocieron al Señor, dudaron de su poder, ignoraron los milagros del Señor. Y estos errores se siguen repitiendo en muchas personas en el día de hoy. Pero Él no está ajeno a tus problemas y a tus luchas. Él ha permitido luchas en tu vida con un propósito de que tú le conozcas y vengas a Él. Yo pido que cerremos nuestros ojos en este día por un momento. Cerremos nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación en este día. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo te invito en esta hora a que ahí donde tú estás, tú te pongas en pie. Si quieres pasar al frente, tú puedes pasar al frente y tú le digas: Jesús, yo te recibo en mi corazón y en mi vida. En Hebreos capítulo 7, dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Verso 25. Dice que Él es sumo sacerdote y nos convenía que Él fuera así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, sino que Él hizo esto de sacrificar su vida por nosotros una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor ofreció su vida por ti. El Señor sacrificó su vida por ti. El sacrificio más grande que hizo Jesús por sus discípulos no fue caminar sobre el agua, sobre las olas encrespadas para dar paz a su tormenta. El sacrificio más grande de Jesús fue morir en la cruz del Calvario por ellos. Y Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo quiero que tú salgas de este lugar este día con el convencimiento de que Jesús murió por ti, de que Jesús quiere vivir en tu vida, de que Jesús quiere morar en ti, que Jesús quiere que tú le conozcas cada vez más. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón y a tu vida, esta es una excelente oportunidad para que le digas: Señor, quiero que vengas a mi corazón y a mi vida. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué le regalamos a papá? Que si un reloj, que si una cartera. No. Al Padre Celestial, ¿qué le regalamos? Nuestro corazón y nuestra vida. El mejor regalo que puede hacerle al Padre Celestial es recibir el sacrificio de su Hijo, que murió para salvar tu vida. Y hoy tú puedes recibir al Señor en tu corazón y en tu vida. No hay paz en el corazón humano y no hay paz en la mente humana hasta que Jesús esté en la barca. Hasta que Jesús entre en el
corazón. ¿Y cómo entra Jesús en el corazón y la vida? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? Dice, si le confesares con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. La confesión es necesaria. Es necesaria porque era necesario que aquellos discípulos confesaran que Jesús era el Señor y la adoraran para ser salvos. Cuando confesamos el nombre del Señor Jesucristo, nos estamos desligando de la vida del pecado, nos estamos desligando de la incredulidad, nos estamos absteniendo del corazón duro para que el Señor produzca en nosotros una persona nueva a través de su Espíritu. Así que hoy tú puedes decirle al Señor, donde quiera que tú estás, ahí donde me estás escuchando, donde quiera que me estés escuchando, puedes decirle al Señor, Señor Jesús, te pido que venga a mi corazón y en mi vida. Yo te confieso como mi Rey y Salvador. Eso es lo que dice Romano, ¿no? ¿No lo has hecho aún? Y ahí parte la salvación. Ese es el principio. Díselo al Señor ahí donde tú estás. Dile, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo te entrego mi corazón y yo te entrego mi vida. Y si has hecho esta oración, quiero orar contigo. Quiero orar por cada uno de nosotros. ¿Cuántas tormentas estaremos pasando? Dios las sabe. Pero las está permitiendo con un propósito para su gloria, para que la conozcas. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque no lo merecíamos, tú has venido. Tú viniste a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Señor, tú conoces cada corazón en este día. Tal vez el corazón es duro de incredulidad. Tal vez hay personas en este lugar que aún no te conocen. Yo te pido que tú, Señor, quites la venda para que ellos puedan ver a Cristo resucitado. Y te pido, Señor, que tú quiebres esos corazones duros como hermanos, para que ellos puedan entender tu voluntad, tu poder. Señor, en esta hora estoy rogando por mis hermanos también, por cada uno de los que ha creído en ti. Señor, ha habido pruebas duras, más duras de lo que podamos describir, más duras de lo que podemos imaginarnos. Pero esta historia nos recuerda que tú estás con nosotros, que tú has permitido situaciones en nuestras vidas para de alguna manera purificarte. A veces no entendemos ni aún la manera todavía, pero confiamos en ti y dependemos de ti y te adoramos. Te pedimos que nos ayudes a confiar cada vez más en ti y seguir creciendo en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.